carbonilo y sus reacciones, con algunas aplicaciones a compuestos aromáticos y algunas más a su futura materia de bioquímica. No olvidemos que en la anterior clase habíamos ya mostrado el deglicerdaldehído, que ya deben ir memorizándolo para bioquímica, la dihidroxiacetona y su interconversión. ¿Sí? Estos azúcares triosas se interconvierten vía el equilibrio con el hidrógeno en carbono alfa a un carbonilo y pueden transformar un aldehído en una acetona o una cetona en un aldehído con la tautomería cetonónica. Bueno, visto eso, vamos a ver ahora el otro tipo de reacciones que serían las condensaciones cetólicas, cuyo principio también está vinculado con los hidrógenos de carbono en alfa. En este sentido, vamos a recordar que el grupo carbonilo tiene carbonos en alfa, que serían los carbonos vecinos, y al recordar que los hidrógenos de carbono en alfa tienen un carácter ácido. Eso era lo que habíamos visto en el equilibrio tautomérico, pudiendo salir como H+, venía acá, acá, y el H+ se unía al oxígeno, ¿no? Entonces ese es un equilibrio. Sin embargo, en orgánica 1 también hemos visto que cuando tratamos con una base, como el hidróxido de sodio, una acetona o un aldehído, se produce lo que se llama una condensación. Dos moléculas de la acetona o dos moléculas del aldehído se condensan, se unen entre sí. ¿Cómo es que se condensan? Acabamos de decir que los hidrógenos en carbono alfa son ácidos, por lo tanto la base ataca al ácido y forma agua, y me dejaría una carga negativa acá, cuya existencia se explica por su estabilización por resonancia. Entonces el carbanión se estabiliza por resonancia hasta llegar a esta estructura, y una vez que tenemos formado el carbanión, lo bajamos acá y va a actuar como un nucleófilo cualquiera. Entonces una de las cetonas se convierte en carbanión y otra cetona es el sustrato para el reactivo. Entonces dos cetonas van a producir la condensación. El carbanión ataca al grupo carbonilo y este carbanión ataca al grupo carbonilo, cual si fuese un nucleófilo, produciendo la salida del enlace pi sobre el oxígeno como carga negativa. Hasta ahí ya se ha producido la condensación. Esta molécula, en la forma todavía de cetona, está uniendo por este enlace en rojo, ahí tienen el enlace de la condensación, a esta molécula que sería una cetona, pero que se está transformando a su vez en un alcoholato y posteriormente en un alcohol. Entonces, las características de la condensación serían esta transformación de uno de los grupos carbonilo en alcohol, y el otro grupo se mantiene uniéndose por sus carbonos en alfa vía el mecanismo que hemos propuesto. ¿Sí? Entonces, una vez formado esta etapa previa, el alcoholato rápidamente va a tomar, aquí había agua, va a tomar un protón del agua, restituyendo el OH y convirtiéndose en un alcohol. Eso ya lo habíamos visto en química orgánica 1, esta sería una condensación cetólica, en el sentido de que esta molécula condensada todavía tiene una forma ceto y una forma ol. Entonces es una ol de alcohol, ceto de cetona. Por tanto, esta sería una condensación cetólica. Entonces estamos haciendo un pequeño repaso de lo ya avanzado en química orgánica 1, y recordarles simplemente que cualquier cetona o aldehído en medio básico produce este tipo de condensaciones, en la cual la formación del carbanión es fundamental para que después actúe como un nucleófilo y produzca la condensación de la molécula. Y la característica de la molécula es que duplica el número de átomos de carbono. Este tiene 3,
la molécula de partida. Este tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mantiene un grupo carbonilo y el otro grupo carbonilo se transforma en alcohol. De ahí el nombre cetol. Lo mismo pasa con una condensación aldólica. Uno de los aldehídos se transformará en un nucleófilo, es decir, en un carbanión, y el otro será atacado. Entonces, cuando ataque el nucleófilo a un aldehído, se va a producir un aldol, se mantiene por una parte el grupo aldehído, y el otro grupo carbonilo del aldehído se transforma a su vez nuevamente en un alcohol. Entonces, ¿cómo se produce? Tomo una de estas moléculas, veo el grupo carbonilo, este CH3 es este, entonces digo este es carbono en alfa y los 3 hidrógenos son ácidos, ataco a uno de los hidrógenos ácidos con mi base, formando agua, OH más H es agua, y dejándome un carbanión que se estabiliza por resonancia. El carbanión va a actuar como un nucleófilo, atacando al otro grupo carbonilo del aldehído. Entonces el carbanión ataca, este salta con una carga negativa. Estoy uniendo, en este caso, mi carbanión por el enlace en rojo, por su carga negativa. Lo estoy uniendo a esta molécula que ahora se va a convertir en un alcohol, ¿no? Entonces ya tengo la parte aldo, me falta el ol del alcohol, aquí está como un alcoholato, pero como había agua en el medio o protones ácidos, rápidamente el alcoholato toma del agua un protón, restaura el OH y tengo definitivamente mi condensación aldólica, que mantiene por un lado el grupo aldehído y el otro ha sido transformado desde grupo carbonilo hasta grupo aldol. Entonces están condensando por este enlace dos moléculas del aldehído trabajado. Muchas veces se hace una deshidratación de los aldoles y este es un proceso que solamente implica el uso de calor. Cuando sometemos un alcohol a calor, obtenemos un alqueno. El mecanismo sería nuevamente ver el grupo carbonilo, su carbono en alfa y su hidrógeno. Va a ser ácido, por lo tanto es atacado por una base y me deja una carga negativa que viene sobre este carbono produciendo doble enlace y liberando el OH al medio. Entonces, de esta manera, la temperatura nos ayuda a que el OH salga, aunque no es tan buen grupo saliente, pero por el calor y por energía se puede producir esta reacción donde voy a tener un alqueno a costa de un alcohol, es una deshidratación. Y lo que pasa es que este es muy estable, por lo tanto favorable termodinámicamente porque tiene resonancia, doble, simple, doble. Entonces, cualquier molécula con una buena resonancia siempre va a ser más estable que otra molécula que no acceda a la resonancia. Entonces, eso para recordar, y ahora vamos a ver aplicaciones de condensaciones ya a compuestos aromáticos. Veremos si tienen dudas hasta acá. Y ya vamos a ver la primera pregunta. En el caso de la butanona, dice, creo que hemos hecho con propanona, no con butanona, pero vamos a revisar eso. Entonces, ¿qué carbono se uniría? Siempre el carbono en alfa de un nucleófilo se va a unir a el otro grupo carbonilo. Entonces vamos a repasar eso un poquito. Y ya, vamos a repasar el tema de los carbonos en alfa para las dos condensaciones antes de seguir con el tema de condensaciones en aromáticos. Si se fijan, solo los carbonos en alfa pueden condensar. Por más larga que sea la cadena, o aunque hayan anillos, solo desde el carbono alfa que tenga hidrógenos, ¿sí? Y que además sea capaz de formar este carbanión, ese es el que se condensa.
Entonces, si se fijan, grupo carbonilo, carbono en alfa. Estos tres son ácidos y estos tres son ácidos. Cualquiera de los dos puede hacer la condensación. Y si la cadena aquí es larga y es propanona, no es butanona, si tuviera acá un CH3 más, se queda aquí abajo el CH3. Entonces, solo por el carbono alfa puedo hacer el ataque, porque solo el carbono alfa se estabiliza por resonancia, ¿sí? No importa cuán larga sea la molécula, entonces solamente en el caso de que haya un carbono alfa con hidrógeno, se produce un carbanión y solo el carbanión es capaz de atacar a otro grupo carbonilo. Eso respecto a la primera duda. Lo mismo va a pasar acá. En este caso solo hay un carbono en alfa. Al otro lado tengo hidrógeno. Este carbono en alfa transformado sí tiene hidrógenos en un carbanión, ese es el que ataca y el que produce el enlace. Entonces, ¿por qué carbono se une? Por el carbono en alfa del grupo carbonilo, sea aldehído o cetona. ¿Por qué carbono se une? Por el carbono en alfa del carbonilo, sea aldehído o cetona. Eso es simplemente para repasar algo que habíamos ya visto en Química Orgánica 1. Bien, seguimos entonces con nuestra explicación. Ahora vamos a condensar aldehídos y cetonas aromáticos. Entonces el criterio es el mismo, solamente que hay que considerar el tema de la estructura del anillo, ¿no? Entonces acá vamos a buscar, tenemos grupos carbonilo de la cetona y grupo carbonilo del aldehído, y buscamos los carbonos en alfa, que son los únicos que se condensan. Entonces, este es carbono en alfa porque está unido al grupo carbonilo. Este es carbono en alfa porque está unido al carbonilo. Y este es carbono en alfa porque está unido al carbonilo. De los tres carbonos en alfa, solamente estos tienen hidrógeno. ¿Sí? Cuidado. Cuidado que al hacer aromáticos estén perdiendo 20 puntos. Porque si a este carbono en alfa le ponen un hidrógeno, ¿qué estarían haciendo? Le estarían poniendo a un carbono 5 enlaces. Si cuentan, 1, 2, doble enlace. 3 y 4. Este carbono ya tiene 4 enlaces. Si ustedes le ponen un hidrógeno y quieren hacer condensación con eso, en orgánica 2 ya no es 0, ya es menos 20 puntos. Recuerden eso, ¿no? Entonces, no estén cometiendo el error de quedar sin puntos en sus exámenes. En resumen, acá solamente hay hidrógenos ácidos en este carbono en alfa y este del anillo no tiene. Y el mismo criterio para este carbono en alfa que ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. No pueden ponerle un hidrógeno acá porque eso en examen significa menos 20 puntos. Entonces la base, al único que va a atacar es al carbono, a uno de los tres hidrógenos del carbono en alfa de la cetona. Entonces quito eso y voy a tener un carbanión acá, ¿verdad? Carbono con carga negativa. Y este es un nucleófilo. El carbanión va a actuar como un nucleófilo. Entonces el nucleófilo atacará al grupo carbonilo del aldehído, haciendo una adición nucleofílica. Este es en negro, aquí si se dan cuenta, este es el enlace. Por donde uno esta cetona por el carbono en alfa. Este es el grupo carbonilo, su carbono en alfa, y por ahí uno a este carbono del aldehído. ¿Qué pasa con el carbono del aldehído? Primero salta este con carga negativa y luego toma un protón y por lo tanto se transforma en alcohol. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces he hecho la condensación acá con con el carbanión o con el nucleófilo que va a poder atacar. Entonces, así se producen las condensaciones en compuestos que son cetonas y aldehídos aromáticos. Al final también tengo un cetol,
porque existe la forma ceto y la forma ol, y con esto terminaríamos la aplicación de lo que hemos visto a acetonas o aldehídos aromáticos. Entonces se produce una condensación cetólica teniendo cuidado que aquí no hay hidrógenos. Primera aplicación de nuestras reacciones. Lo segundo es igual en un aldehído aromático, en este caso, si lo trabajamos o lo tratamos con una base, ¿qué deberíamos hacer? Busco el carbono unido al carbonilo, y ese sería carbono en alfa, para ver la posibilidad de ataque de la base. Ya saben que este carbono del anillo no puede tener hidrógenos, porque ya tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Su hidrógeno ha sido sustituido por este R. Entonces acá no hay hidrógenos en alfa. Cuando no hay hidrógenos en alfa, se va a producir una reacción que se llama reacción de Cannizzaro, donde la base, como no tiene hidrógenos en alfa que atacar, ataca al carbonilo. ¿Sí? Entonces la base ataca al carbonilo y con una adición nucleofílica, y salta sobre el oxígeno como carga negativa. Aquí tenemos la base que ha atacado al carbonilo con una adición nucleofílica, y este oxígeno tiene una carga negativa. En la reacción de Cannizzaro voy a obtener a partir de este compuesto un ácido, y a partir del mismo compuesto, atacando a otro aldehído, voy a obtener un alcohol. Es decir, va a ser una especie de óxido reducción. ¿Cómo se produce eso? El oxígeno viene aquí a formar doble enlace, que sería este doble enlace, y desplaza o hace desprender al hidrógeno, pero como hidruro. ¿Sí? Entonces va a salir como un hidruro, ya lo vamos a ver. Entonces lo primero que decimos es, este viene acá y este hidrógeno sale con su par de electrones como hidruro. Entonces de este resultado vamos a tener una sal de ácido carboxílico, o un ácido carboxílico que posteriormente se convierte en sal de ácido carboxílico. Entonces, para que se fijen, doble enlace, OH, y el hidrógeno ha salido. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Recuerdan los hidruros? Boro, hidruro de sodio, hidruro de litio y aluminio eran reductores. Entonces el hidrógeno, con su carga negativa, de ahí viene el nombre de hidruro, hidrógeno con par de electrones, ataca de igual forma al carbonilo, y este enlace sale sobre el oxígeno. Si se dan cuenta, lo que pasa acá es que he ganado un hidrógeno, y eso es una reducción. Entonces el alcoholato va a tomar rápidamente un protón del medio y se transforma en alcohol. ¿Sí? Entonces primero reduzco a un alcoholato, y el alcoholato, tomando un protón del medio, se transforma en un alcohol. El resultado de la reacción de Cannizzaro es que a partir de un aldehído obtengo un ácido y también obtengo un alcohol. Entonces una molécula de aldehído se ha transformado en ácido, esta, y otra molécula se ha transformado en alcohol. Esta molécula se transforma en alcohol, y esa es la reacción de Cannizzaro. Bien, veremos preguntas hasta ahí. Esto creo que ya hemos respondido. Esto ya hemos respondido, entonces continuaremos con nuestro avance. Entonces, esas aplicaciones, para que recuerden, en el caso de compuestos aromáticos, y recuerden bien que este carbono no tiene hidrógenos ácidos. Así que es muy probable que por lo menos en aldehídos aromáticos, cuando vean un reactivo como hidróxido de sodio, tengan que hacer la reacción de Cannizzaro y no ninguna condensación. Entonces, la reacción de Cannizzaro no produce condensación, en este caso, porque no hay hidrógenos en carbono en alfa, y a partir de un aldehído lo que se obtiene es un ácido carboxílico y un alcohol respectivamente.
Bien, hasta aquí, digamos, la primera parte. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de otra parte de los grupos carbonilo, algo que es importante y que yo había enfatizado mucho en química orgánica 1. Habíamos dicho en química orgánica 1 que la reacción del hemiacetal es demasiado importante en bioquímica. La aplicación de esta reacción del hemiacetal es la transformación de la glucosa, quizá una de las moléculas más importantes en bioquímica, en su forma cíclica. ¿Sí? ¿Cómo es que transformo la glucosa lineal en glucosa cíclica? Por la reacción de formación de un hemiacetal o hemiacetal cíclico. El hemiacetal no era otra cosa que el ataque de un alcohol sobre un grupo carbonilo, uno solo. ¿Sí? El cetal es el ataque de dos alcoholes. El hemiacetal es solamente el ataque de un carbono, y si se fijan, si numeramos la cadena, el carbono 1 sería este, que ya lo tienen que ir reconociendo. Al atacar el OH, este sale con carga negativa y se transforma en un alcohol. ¿Sí? Este OH sería este de acá, el del carbono 5. Entonces, si este es el grupo carbonilo, o era el grupo carbonilo, tengo carbono 2, 3, 4, 5, y en el carbono 5 estaría el O del alcohol. Entonces, el alcohol ataca al carbonilo y forma un enlace hemiacetal, transformando al carbonilo en OH. Mínimamente, cuando vean estas estructuras cíclicas, deberán reconocer que este es el carbonilo. Ya no les van a numerar en bioquímica. Acá en orgánica todavía estamos numerando y indicándoles cuál es el 1, el 2, el 3, el 4. Desde la otra clase ya no. Directamente ustedes ven esto y dicen, este es un hemiacetal, este era un OH que atacaba al carbonilo y el carbonilo se ha transformado en alcohol. Por lo tanto, este es carbono 1. Este 2, este 3, este 4, este 5 y este 6. Ahí lo tienen numerado. Eso es lo que ustedes van a hacer y van a trabajar. El nombre, glucosa, de aquí en adelante ya prontito vamos a avanzar el capítulo de estereoquímica y van a saber que el nombre D se refiere a un estereoisómero, a un isómero de la estereoquímica, ¿sí? Y muchas de las moléculas de la bioquímica tienen estereoisómeros. Entonces es importante el estudio de la estereoquímica para sus materias de bioquímica 1 y las otras materias que vienen a continuación. Entonces después vamos a explicar de dónde sale este D, por qué, pero normalmente se va a dar en moléculas que tengan carbonos quirales, es decir, carbonos con 4 sustituyentes diferentes. Este, por ejemplo, es un carbono quiral. Tiene OH, CH2H y toda esta cadena, los 4 diferentes. Este es un carbono quiral, este también y este también. La glucosa tendrá 4 carbonos quirales. Y enseguida vamos a ver cómo sería su ciclación y la importancia de no cambiar la posición de ningún enlace en los carbonos quirales. Si en un carbono quiral cambias la posición de un enlace, ya es otra molécula. Bien, la glucosa, la D-glucosa, que es un isómero de una hexosa, se va a llamar glucopiranosa, ya vamos a ver por qué se llama así, y resulta del ataque de un alcohol a un grupo carbonilo, donde tienen que reconocer ustedes el alcohol y el grupo carbonilo, y esta sería una reacción de adición nucleofílica, como la que hemos estudiado el año pasado. Si el carbonilo se transforma en alcohol, y ustedes deben reconocer este, que era carbonilo, como alcohol acá en el carbono 1. Este carbono 1, después vamos a ver que se llama anomérico, porque estos son dos tipos de isómero que se denominan en estereoquímica anómeros, y tienen todo igual, excepto la posición del OH en este carbono. Y en este carbono el OH está para arriba, y en este carbono el OH está para abajo. Entonces el carbono arriba o el carbono abajo me da una pauta también para la nomenclatura. Cuando el carbono del carbono anomérico, del carbono que era del carbonilo, está hacia arriba,
recibe el nombre de beta, ¿sí? Y cuando el carbono está hacia abajo, recibe el nombre de alfa. Entonces vamos a explicar esto un poco más a detalle para que lo vayan interiorizando. Esto ya es bioquímica. En bioquímica les van a presentar, y ni siquiera les van a presentar, les van a decir, escribe la glucosa y tú tienes que escribir de memoria esto. Ya cuando hagamos estereoquímica, yo les voy a enseñar una forma muy simple de memorizar la glucosa con criterios estereoquímicos, ¿no? Entonces ya les voy a ir enseñando esa forma y a partir de eso ustedes irán memorizando seguramente otros azúcares, tal como lo pide su materia de bioquímica. Entonces, en bioquímica serán capaces de reconocer la glucosa y serán capaces de reconocer la glucosa en su forma cíclica, eh, entendiendo que se ciclan por una reacción de hemiacetal, donde el alcohol se ha unido a un carbonilo, y ese es el criterio fundamental. El ataque del alcohol es en la misma adición nucleofílica. Si esto es un alcohol, ataca al carbono del carbonilo, el par de electrones salta sobre el oxígeno y el oxígeno toma un hidrógeno. Entonces tendrían un alcohol unido al carbono del carbonilo y el carbono del carbonilo se ha transformado en un alcohol. Esa es la base. Les recordamos algo que ya hemos trabajado en Orgánica 1. Si tengo un aldehído, yo puedo añadir alcohol en medio ácido para formar hemiacetales, y si continúo la reacción puedo llegar hasta acetales. Entonces el medio ácido va a tomar este par de electrones, me va a dejar un carbocatión donde ataca el alcohol. Cuando se une un alcohol al grupo carbonilo, transformando a su vez el carbonilo en alcohol, ese es el hemiacetal. Hasta acá llegó con el hemiacetal, ¿no? Entonces el alcohol actúa como un nucleófilo, hace una adición nucleofílica y tendría hasta acá, con la unión de un alcohol, un hemiacetal, ¿sí? Si voy a proseguir la reacción, el OH del hemiacetal, hasta ahí es el hemiacetal, el OH del hemiacetal se va a protonar. Este hidrógeno viene acá y lo transforma en agua, que es buen grupo saliente. El agua sale, ahí tienen el agua, y me deja un carbocatión al cual va a atacar el segundo alcohol. Entonces, un alcohol hemiacetal. Dos alcoholes acetal. Entonces, ataca el segundo alcohol con su par de electrones, recupera su par de electrones del hidrógeno y queda como éter ahí, y estoy formando un acetal. Bien, eso para recordar Orgánica 1. Veremos si tienen preguntas hasta acá para seguir con el avance de materia. La pregunta dice, ¿puede darse el reactivo de Cannizzaro y la condensación en una molécula? No, o sea, no es el reactivo, sino es la reacción de Cannizzaro. Y siempre que haya un hidrógeno en carbono alfa, van vía condensación. Solo cuando no hay hidrógenos en carbono alfa, van a aplicar la reacción de Cannizzaro. Gracias por la pregunta. Es importante eso. ¿Cuándo voy a hacer Cannizzaro y cuándo condensación? Cannizzaro cuando no haya hidrógenos en carbono alfa y esté haciendo atacar con una base como un hidróxido de sodio. Condensación, apenas, aunque haya un solo hidrógeno en carbono alfa, ya pueden hacer condensaciones. Bien. Entonces seguimos. Habíamos explicado los acetales y hay un acetal cíclico, es un etanodiol que donde va a atacar un alcohol a un grupo carbonilo. Este es fenil, se coloca también muchas veces en lugar de un anillo. Entonces ya estamos haciendo una aplicación a aldehídos aromáticos. Este sería un benzaldehído, donde este es un grupo fenil que se va a comportar de igual manera que un carbono alifático, que es como los que hemos estudiado en química orgánica 1. Entonces, un alcohol ataca al carbonilo, se une, hasta aquí voy a formar un hemiacetal por adición,
Entonces tengo mi carbonilo, el alcohol ataca al carbonilo con adición nucleofílica y he unido un alcohol a mi carbonilo transformándolo en alcohol. Entonces hasta aquí tengo el hemiacetal, ¿sí? El medio ácido va a hacer que se protone el OH y se transforme en agua. Entonces, en este caso, voy a tener agua y el agua sale dejándome un carbocatión y ahí tengo el ataque del segundo alcohol. ¿Sí? Ataca con su par de electrones y recupera del hidrógeno ese su par de electrones para formar un acetal que es un protector de grupos carbonilos, sean aldehído cetona, contra reacciones de reducción y reacciones que impliquen reactivos de Grignard. Entonces, si yo quiero proteger ataques a mi grupo carbonilo en reducciones o ataques de reactivos de Grignard, lo protejo haciendo un acetal. Eso hemos visto y de igual forma el año pasado. Y habíamos visto un ejemplo también, cómo reduzco la cetona sin reducir el aldehído. Entonces, pues si yo quiero hacer una síntesis de acá hasta acá, si me doy cuenta, la cetona se ha reducido a alcohol secundario, nuevamente orgánica 1, y el aldehído se mantiene como tal. ¿Cómo hago eso? Bien, para eso vamos a usar un acetal. Entonces yo digo, aquí tengo mi etanodiol, medio ácido, y sé que va a formar un acetal. Acabamos de ver el mecanismo. El mecanismo es este, ¿verdad? El acetal. Bien, entonces, ¿dónde va a ir el acetal? De preferencia al aldehído porque tiene menos efecto estérico. El hidrógeno es pequeñito, entonces el alcohol puede atacar acá y el segundo alcohol puede atacar acá más fácilmente que en el caso de una cetona con mayor efecto estérico. Entonces, cuando tengan aldehído y cetona, forman el acetal de preferencia en el aldehído por el tema del efecto estérico. Y listo, mi aldehído está protegido. Ahora puedo reducir orgánica 1. ¿Con qué reduzco? Boro, hidruro de sodio o hidruro de litio y aluminio. Entonces reduzco mi cetona hasta un alcohol secundario y como este está protegido contra reducciones, no le pasa nada. Finalmente, si recordamos, la formación de hemiacetales o cetales es un equilibrio y por tanto yo puedo ir en sentido contrario del equilibrio, es decir, de aquí he llegado, fíjense, con aldehído hasta acetal. Pero puedo llegar de acetal hasta aldehído aumentando uno de los productos, que es agua. Entonces, si le aumento agua con el medio ácido que ya tiene, voy a hacer que el acetal se transforme nuevamente en aldehído y habría terminado esa síntesis solicitada. Entonces no olviden, es el pequeño repasito, que los acetales pueden usarse para proteger grupos carbonilo de reducciones y también de ataques con reactivos de Grignard. Entonces, entre una acetona y un aldehído, por el tema del efecto estérico, este es pequeñito y los sustituyentes de la acetona son más grandes, entonces siempre se va a producir el acetal en el grupo más pequeño, en el aldehído. Y luego el aldehído se puede restaurar con agua y medio ácido, el acetal se transformará nuevamente en aldehído. Bien, eso para repasar un poquito el tema de estas reacciones ya vistas en Orgánica 1. Entonces ya habíamos mostrado este tema del hemiacetal, que es cuando un alcohol actúa como nucleófilo y hace una adición nucleofílica sobre un carbonilo, ¿sí? El resultado neto de un hemiacetal es la unión de un alcohol y el carbonilo transformado en un alcohol a su vez, ¿sí? Hemiacetal. En Orgánica 1 también habíamos visto hemiacetales cíclicos. ¿Y cuándo se producen los hemiacetales cíclicos? Cuando el grupo carbonilo de aldehído cetona y el alcohol están en la misma molécula. En este caso podemos numerar nuestros átomos: 1, 2, 3, 4.
y con el oxígeno del carbono 4 voy a formar un ciclo, porque es el oxígeno el que ataca al carbonilo. Entonces el oxígeno va a atacar al carbonilo formando un ciclo de 5. Entonces tengo el carbono 1 y el carbono 4, 1, 2, 3, 4, y el oxígeno del 4 estaría atacando al carbonilo para formar un ciclo de 5. Entonces, cuando en la misma molécula están el aldehído y el alcohol, voy a formar un hemiacetal cíclico. Entonces, estos conceptos los vamos a trabajar enseguida para entender esto de la glucosa. Bien, al inicio de la clase habíamos mostrado cómo la glucosa podía convertirse en un hemiacetal cíclico, es decir, la glucosa en forma cíclica. Además de hacer el hemiacetal, que es un tema avanzado ya de química orgánica 1, ahora deberán tener cuidado de no cambiar la posición de los enlaces. Y eso es algo propio de bioquímica, ¿sí? Para ciclar la glucosa, en este caso la D-glucosa, lo que voy a hacer es cambiar esta molécula desde la posición vertical hasta la horizontal. Entonces bajo este carbono acá, este carbono por supuesto se baja acá y ahí tengo el cuidado, ¿no? Si el OH está aquí, al bajarlo, el OH va abajo. Si del carbono 3 al bajarlo, el OH está aquí, ese irá arriba. En el carbono 4 al bajarlo, el OH va abajo y en el carbono 5 el OH va abajo. Estos son carbonos quirales. Si ustedes cambian solo la posición de uno de los OHs, de estos carbonos, 2, 3, 4 y 5 de la glucosa, deja de ser glucosa. Si ustedes le ponen en el carbono 2 el OH acá y el H acá, listo, ya no es glucosa, ya no la reconocen las enzimas del cuerpo y ya no hay energía a partir de esa molécula. Así de sencillo. Y eso es bioquímica. Entonces, en bioquímica tienen que tener cuidado no solamente de hacer un ataque, una reacción de la hemiacetal de orgánica, sino tienen que tener cuidado de no cambiar ningún enlace en carbonos quirales, porque ya les han dicho, ¿verdad? Las enzimas son como llave y una chapa. Basta que cambie una posición en una enzima y ya no la reconoce o deja de ser glucosa. Eso vamos a trabajar bastante cuando veamos el capítulo de estereoquímica. Bien, he volcado mi molécula teniendo el cuidado de que todas las posiciones de los OH estén correctos y ahora voy a hacer el ciclo más estable, que sería un ciclo de 6. Si quiero hacer el ciclo de 6, digo, este es carbono 1, 2, 3, 4, 5, y el OH del carbono 5 va a ser el sexto miembro del anillo. Entonces, este OH es el que tiene que atacar al carbonilo. Voy acomodando mi molécula 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, manteniendo las posiciones de los OHs en 3 arriba, en 4 abajo, etcétera. Y aquí en el carbono 5, para que el OH esté próximo al carbonilo y haga su ataque, voy a hacer una rotación. ¿Sí? Hago una rotación y cuando roten y acerquen el OH al grupo de carbonilo, el CH2OH se va a poner arriba y el hidrógeno abajo. Listo, entonces ya tengo todas las posiciones y lo único que me falta es hacer el hemiacetal. ¿Qué es el hemiacetal? Alcohol con carbonilo. Esto es orgánica, esto es sencillito. ¿Sí? Esto es bioquímica. Esto es bioquímica. Y les decía yo, orgánica es la base para bioquímica. Entonces, ¿qué digo? He rotado este carbono 5 y el OH va a atacar al carbonilo y este se transforma en un alcohol. Ahí tienen carbono 1 transformado en un alcohol y el OH ha atacado al grupo carbonilo. Ya saben que el OH se une acá, que recupera su par de electrones y ya saben que este salta acá y el alcoholato se transforma en alcohol. Eso es repasar orgánica 1 en la formación de hemiacetales, que acabamos de verlo también. Y otra cosa que deben recordar
es que el grupo carbonilo, por sus hibridaciones sp2, es plano. Y entonces el alcohol tiene dos posibilidades: atacar por arriba o atacar por abajo. El ataque por arriba va a hacer que ese doble enlace se vaya abajo como alcohol, ¿sí? Entonces, cuando ataque por arriba, el OH se va a ir abajo. Cuando ataque por abajo, este carbono doble enlace oxígeno se va a ir hacia arriba y ahí voy a formar dos estereoisómeros. Entonces, su glucosa lineal, mediante la reacción del hemiacetal, que directamente a ustedes en bioquímica ya no les van a estar explicando carbonos, poniendo números, recordando que el hemiacetal es el ataque del alcohol al carbonilo. Se supone que en tercer año eso ya domina. Entonces directamente van a ver esto: glucosa y su forma cíclica. Cuando el ataque sea por arriba, este se va hacia abajo y es la alfa. Y cuando el ataque sea por abajo, este se va hacia arriba y es la beta. Y son equilibrios. O sea, esta forma cíclica se puede transformar en la lineal y la lineal en esta otra forma cíclica, ¿sí? Y eso pasa continuamente en la glucosa. Ya vamos a ver cuando avancemos estereoquímica que hay porcentajes del isómero alfa y del anómero alfa y el anómero beta, en este caso de las ciclaciones de la glucosa. Bien, al hacer la rotación no afecta a la molécula, es una pregunta de lo que estamos viendo ahorita. No. ¿Por qué? Orgánica 1. ¿Qué hemos dicho? Que en este caso este enlace simple tiene libre rotación, ¿no? Entonces este hidrógeno puede venir acá, 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 pero para que sea una rotación correcta, como este espiral, tendrán que hacerlo con modelos moleculares, ¿sí? En este caso puede estar el OH arriba, el CH2 arriba, el hidrógeno arriba, y esto en realidad está rotando todo el tiempo. Esto rota todo el tiempo, cambia de posición. Va cambiando, y cuando el OH esté cerca acá, y ahí se va a producir reacción. Para que no cambien, para que no cambie la molécula, ustedes deben recordar que este es carbono quiral. Esta es una proyección del tipo Fischer, donde tenemos que el OH y el H están saliendo y estos dos enlaces están entrando, cual un tetraedro normal. Nuevamente, eso otra vez van a necesitar en orgánica 2 y también en bioquímica. Y la rotación, si ustedes tienen el cuidado de poner el CH2OH arriba y el H abajo, no va a cambiar. Se van a dar cuenta que en el carbono 5 todos los azúcares que usan en bioquímica tienen esta posición del OH a la derecha. Todos. Entonces, cuando roten, como todos tienen esta posición, siempre va a quedar el CH2OH arriba, el H abajo y el oxígeno atacando al carbonilo. Entonces, no cambia si lo hacen correcto. Si alguien rota y lo hace mal sin considerar el tetraedro, la posición de los enlaces, y de repente me aparece con un CH2 aquí abajo, entonces ya es diferente. Entonces la rotación correcta que siempre se está dando es que cuando el OH está cerca al carbonilo o cerca al carbonilo, el CH2OH va arriba y el H va abajo. Eso es muy importante y gracias por la pregunta, para que quede claro. Entonces ya se van dando cuenta cómo todos los conceptos de orgánica se usan y se van dando cuenta que orgánica realmente era simple en comparación a bioquímica. Bien. Ya sabemos que de acuerdo a los ataques el OH puede ir abajo, por lo cual se va a llamar esta molécula cíclica alfa de glucopiranosa, y que cuando el OH va arriba se va a llamar beta de glucopiranosa.
Ahí tienen cómo ciclar, cómo hacer el hemiacetal, vuelcan la molécula, acomodan, hacen la rotación, el CH2 arriba, hacen el ataque, el enlace hemiacetal, y como este va para abajo, se llama alfa. Nuevamente, glucosa lineal la van a poner vertical, la vuelcan, respetando todos los H's y OH's, giran, el OH ataca al carbonilo, y este ataque es por arriba, este OH ha ido hacia abajo, y por eso es alfa. Una vez más, para que vean, giran teniendo cuidado de las posiciones de los OH. Acercan este OH de carbono 5, se ataca, forma el hemiacetal con el OH hacia abajo, y este sería una alfa de glucopiranosa. Bien, entonces ya hemos trabajado estos conceptos. Recuerden siempre que el OH ataca al carbonilo por adición nucleofílica con la reacción del hemiacetal, y que como este es plano y el ataque puede ser por arriba o por abajo, voy a producir dos anómeros. Este se vaya al carbonilo en estereoquímica, se llama carbono anomérico, porque lo único que diferencia este anómero de este es la posición del OH. Todo lo demás es igual. Y entonces en un carbono solo se diferencia esto. Y esos son isómeros que se denominan anómeros. Este es el carbono anomérico, y este es el que era el carbono carbonilo, y es el que manda para decir si es alfa o beta. Si el OH está arriba, es beta, y si el OH está abajo, es alfa. Esos conceptos son fundamentales para que entiendan bioquímica. En bioquímica no les van a estar repitiendo esto, van a trabajar con estas moléculas directamente. Entonces, última vez que repasamos, la glucosa tienen que volverla en posición vertical, acomodarla de esta forma, hacer la rotación del carbono 5 y el ataque del hemiacetal, que puede ser por arriba para dar este carbono anomérico, o puede ser por abajo para dar este carbono anomérico. La D-glucosa viene por la estereoquímica, es un isómero, este sigue siendo D-glucosa, pero ahora se va a llamar piranosa, ¿sí? ¿Por qué se va a llamar piranosa? Viene del pirano. El pirano es un anillo de 6 con un oxígeno como miembro de los 6. Entonces aquí tienen un anillo de 6 con un oxígeno. Un anillo de 6 con un oxígeno. Aquí, por similitud, le han dado este nombre. Por supuesto que la glucosa no tiene dobles enlaces. Lo único que toman del pirano es que es un anillo de 6 con un oxígeno. Anillo de 6 con un oxígeno. Anillo de 6 con un oxígeno. Y de ahí está el nombre, esta D-glucosa, como ahora es anillo de 6 con un oxígeno, que se va a llamar D-glucopiranosa. D-glucosa, D-glucopiranosa. Entonces, de ahí vienen los nombres. Y esta es una forma fácil de recordarlo. Lo que deben ir recordando es el pirano, que es un anillo de 6, y que es esta glucopiranosa, de glucopiranosa en los dos casos, puede tener dos isómeros. Cuando el OH está arriba es beta, beta de glucopiranosa, y cuando el OH está abajo es alfa, alfa de glucopiranosa. Entonces, eso es lo que deben ir trabajando ya, y eso es lo que les va a servir en bioquímica. Y la ciclación por vía reacción del hemiacetal no solo se va a dar en la glucosa, también se da en la ribosa. La ribosa, azúcar fundamental para muchas moléculas de la bioquímica, entre ellas las más importantes, el ADN y el ARN. Ambos devienen de la ribosa. Entonces, esta es la ribosa, un azúcar de 5, es un aldehído polihidroxilado. Y esta ribosa va a formar un anillo de 5. ¿Cómo? Cuento carbono 1, 2, 3, 4, y con el OH del 4 voy a formar un anillo. Entonces el ataque va a ser del OH del 4 al carbonilo. Este era el alcohol y este era el carbonilo. Si el carbonilo o el carbono anomérico tiene el OH arriba, este será beta, o si tiene el OH abajo,
será alfa, pero he formado un hemiacetal de 5 miembros. 1, 2, 3, 4, 5. Un ciclo de 5 miembros. Entonces, si esta es la D-ribosa, puedo formar a través de la reacción del hemiacetal, alcohol con aldehído, en forma cíclica. La forma cíclica, en este caso, como el OH del carbonilo, carbono 1, carbonilo está hacia arriba, es beta, y este se va a llamar D-ribosa, pero en forma cíclica como furano. ¿Por qué furano? El furano es un anillo de 5 con un oxígeno. Anillo de 5 con un oxígeno. Se olvidan de los dobles enlaces del furano y solo toman el anillo de 5 con oxígeno. Entonces, pirano, anillo de 6 con oxígeno. Furano, anillo de 5 con oxígeno. Y así más fácilmente van a ir entendiendo muchas cosas de lo que necesitan en bioquímica. ¿Sí? Dependiendo del ataque, si es arriba o abajo, tendrán una alfa de ribofuranosa. Esta es, por ejemplo, una beta de ribofuranosa. Y como ya deben reconocer, este es el alcohol del hemiacetal, el carbonilo, con el OH abajo es alfa, alcohol del hemiacetal, el carbonilo al que he atacado, con el OH arriba es beta. ¿Sí? Entonces pueden haber dos anómeros, la beta de ribofuranosa con el OH arriba, lo demás es exactamente igual, y la alfa de ribofuranosa con el OH abajo en carbono anomérico o carbono 1, que era del carbonilo, su anómero, y todas están en equilibrio. ¿Sí? Entonces, alfa y beta, no se olviden. ¿Cómo yo sé cuál es alfa y beta? Debo saber cuál era el carbonilo, ¿no? Y debo saber cuál era el alcohol, y debo saber cuál es el enlace hemiacetal o hemicetal. Si no saben eso, se pierden, porque hasta para numerar, este es carbono 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo sé eso? Sé que este es mi carbonilo, que era el 1, 1. ¿Quiénes sigue? 2, 3, 4 y 5. 5 es CH2OH, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es bioquímica. Ya estamos tocando temas de bioquímica. Un detallito más, como les decía, ya deben conocer la numeración. En este caso, esta sería la beta de ribofuranosa en rigor, y en algunos textos la pueden encontrar como ribofuranosa directamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta es exactamente igual a esta, pero si en carbono 2 le quito un oxígeno, ¿cómo sé que este es 2? Este es 1, porque era el carbonilo atacado. 2, 3, 4, 5. Entonces en carbono 2, cuando la beta de ribofuranosa pierde en su carbono 2 un oxígeno, desaparece el oxígeno y me queda solo H. De ahí viene el nombre desoxi, sin oxígeno, sin este oxígeno, desoxi. Y entonces transforma la ribofuranosa, la beta de ribofuranosa, en este caso en beta de desoxirribofuranosa. Y listo, ya conocen las estructuras. Esta es el azúcar que se encuentra como componente del ADN, desoxirribonucleico, y este es el azúcar que está como parte del ARN, solo ribonucleico. Ribonucleico, ARN, desoxirribonucleico, desoxirribofuranosa. Y así van a ir entendiendo muchos de los temas de bioquímica. Entonces, mi trabajo es hacerles entender, recordarles cómo es la aplicación de la orgánica para que vayan entendiendo las diferentes moléculas de la bioquímica. Veremos sus preguntas. ¿No hay más? No. Bien, finalmente vamos a ver dos reacciones más que eran de orgánica 1, pero que se pueden aplicar a compuestos aromáticos de la misma forma. Este C6H5 es un anillo aromático. En primer lugar tengo la adición de ácido cianhídrico.
El grupo ciano se va a añadir como nucleófilo, es una adición nucleofílica, uno grupo ciano y el carbonilo se transforma en alcohol. Y también deben recordar que el grupo ciano en medio ácido, agua con medio ácido, el grupo ciano se transforma en grupo ácido. Esto lo hemos visto en química orgánica 1. La única diferencia es que va a funcionar lo mismo ahora con un anillo aromático, ¿sí? No hay variaciones. En el caso de las iminas, también tampoco van a haber variaciones con anillos aromáticos. ¿Sí? Esto hemos visto en orgánica 1. ¿Cómo obtengo una imina? Sería el ataque de una amina primaria al grupo carbonilo. ¿Sí? Ataco acá y este se transforma en alcohol. Esta es una adición nucleofílica. El nucleófilo se ha unido y tengo el alcohol del carbonilo. Pero aquí hay un reordenamiento. ¿Sí? Este alcohol se va a protonar como agua y va a salir. Y al salir el agua, el par de electrones forma doble enlace. Entonces, esta es una imina. El carbono de carbonilo doble enlace al nitrógeno sería una imina. El nitrógeno recupera su par de electrones y tengo una imina. Esto hemos visto tal cual en orgánica 1, lo único que estaríamos cambiando es el anillo aromático acá, es decir, es el mismo tipo de reacción. La reacción general entonces sería, fíjense, este oxígeno con estos dos hidrógenos desaparecen en forma de agua y donde estaba el oxígeno yo pongo el nitrógeno con el resto de la molécula. Y aquí tengo un aldehído con una amina primaria, me va a dar una imina más agua. Estos dos hidrógenos con el oxígeno habrían formado agua y el resto de la molécula, esto en azul, lo escribo acá, con doble enlace al carbonilo, si quieren hacer sin mecanismo. Y esto hemos visto en orgánica 1. Y vamos a cerrar esta clase con las reacciones de orgánica 1 ya avanzadas, pero en este caso con un anillo aromático. Entonces va a ser exactamente lo mismo. En la hidroxilamina, el carbonilo, el oxígeno del carbonilo con el hidrógeno va a formar agua y uno esta parte de la molécula al carbono con doble enlace. Entonces una hidroxilamina se transforma en oxima. En la hidracina hacen lo mismo con este nitrógeno, con cualquiera de los dos pueden hacer. Con oxígeno forma agua y esta parte de la molécula desaparece el oxígeno y lo pongo acá. De hidracina a hidrazona. En la semicarbacida, con este forma agua y esta parte de la molécula la coloco donde estaba el oxígeno. La fenilhidracina, este nitrógeno, no puedo porque tiene que tener dos hidrógenos y lo uno de esa forma hasta la fenilhidrazona y finalmente la 2,4 dinitrofenilhidracina. Esta era la hidracina con el anillo. En carbono 2 y en 4 tienen grupos nitro. Se va a transformar en 2,4 dinitrofenilhidrazona. Esos todos las reacciones hechas hasta el momento. Deme un segundito, por favor. Bien, vamos a responder sus preguntas.
Pues ya hemos respondido. Bueno, creo que hay muchas, les rogaría que revisen sus conceptos de orgánica 1, aparte de la revisión que estamos haciendo ahora. En este caso, el grupo ciano se añade solo a carbonilo, ¿sí? Y aquí no va a haber transposición en el caso de los carbonilos. Entonces hay varias preguntas. Esto ya hemos trabajado en Orgánica 1. Lo vamos a aclarar ahora porque es siempre importante trabajar aclarando las ideas. Este es un nucleófilo, pero esta es una adición nucleofílica. ¿Sí? Y la adición nucleofílica es estricta al carbonilo. No puedes estar añadiendo a otro lado cuando dices adición. Cuando trabajas con halogenuros, esa es sustitución nucleofílica, es otro tipo de reacción, ¿no? Cuando trabajas con carbonilo, aldehídos y cetonas, es lo que estamos trabajando ahora, la adición, es decir, el nucleófilo, solo va a atacar al carbonilo y se une al carbonilo. Entonces aquí no hay transposiciones, porque además estamos hablando de un tema de resonancia. Hemos visto en la anterior clase que en el carbonilo el carbono era delta más y el oxígeno delta menos, y por resonancia el carbono era más y el oxígeno es menos. Entonces, ¿dónde va a atacar el nucleófilo? Al carbono del carbonilo, que es muy positivo. Y es la única posibilidad, ¿sí? En estos casos. Cuando formen otro tipo de carbocationes donde no sea el carbonilo, ahí todavía podrían pensar. ¿Dónde van a pensar en transposiciones? Pueden pensar en reacciones de los alcanos, aunque es poco probable, pero principalmente en SN1, en E1 y en reacciones de adición. Ahí sí piensen en transposición. En este caso no hay ese fenómeno. Primero respondiendo a esa pregunta de la adición. Creo que esa es la última de las preguntas. Sí, entonces un poquito pedirles que repasen. Todo esto hemos visto, por eso corremos. Les hemos dicho antes que vamos a correr en esta parte porque es lo mismo de química orgánica 1 con la diferencia de un anillo aromático. Y cuando hay algunas diferencias en los anillos aromáticos, como lo que hemos visto previamente, entonces les explicamos. Entonces, esto ya hemos visto, ¿no? Son las diferentes formas de hacer un carbono doble enlace nitrógeno. Hemos visto su mecanismo en Orgánica 1, pero pueden repasarlo rápidamente hasta ahora. Lo nuevo es esto, ¿sí? El hemiacetal, al reconocer el carbono del carbonilo, eso sí o sí deben saberlo, porque esto es básico, fundamental y obligatorio en bioquímica. Entonces, si no conocen esto que estamos explicando, en bioquímica van a sufrir. Y si aprovechan orgánica y conocen y estudian esta parte, les va a ser más llevadero y van a tener un poco más de tiempo en bioquímica o tal vez mejores resultados. Entonces, es lo que siempre les decía desde primer año, ¿verdad? Entonces, la materia de orgánica no se acaba en primer año, ni en segundo, ni siquiera en tercero, ni en cuarto. Hasta en biología molecular van a seguir viendo las bases de orgánica. Una buena base de orgánica te va a permitir abordar más fácilmente materias de los años superiores. Bien, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo nuestra clase. Y les agradezco. Hoy han habido muchas preguntas, todas ellas buenas. Mi consejo es vuelvan a estudiar Orgánica 1 para esta parte. Todo es lo que ya hemos visto. Repasen el video que les voy a cargar, especialmente el tema de la ciclación de la glucosa.
Vamos a ver varias veces más y en estereoquímica vamos a volver a repetir esto, explicando lo de los carbonos quirales, el hecho de que no tienen que cambiar un enlace, son varias cosas que deben ir conociendo. Y esta es la materia que les va a servir de base para entender bien una bioquímica 1 de tercer año, ¿no? Entonces aprovechen, estudien, no solo para orgánica 2, sino como una buena base para bioquímica y siempre abierto a sus preguntas en clase. Entonces les agradezco mucho todas las preguntas que han hecho ahora, han habido muchas, por lo tanto me voy contento y nos estaríamos viendo la siguiente clase en este mismo horario. Gracias y hasta luego.